25 al 34. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Con respecto a esta palabra, ¿yo a qué tengo que ir donde un berraco brujo? Cuando me arrodillo 2 minutos y le digo a Dios: Señor, haz un milagro porque estoy colapsado, mi cuerpo no funciona como debería funcionar. Y Dios dice: ven, te ayudo, hay que vomitar, hay que sacar esto. Entonces, no me explico, uno no se explica cómo la gente gasta plata en brujos, en médicos, en una cosa, en otra, y la última opción que tiene es Dios. Y a veces ni siquiera es la última opción. ¿Por qué esperar tanto tiempo para buscar a Dios? ¿Por qué recurrir a tantas cosas y dejar a Dios de última? O sea, es impresionante que una mujer con un problema como esos tome una determinación tan fuerte y diga: de ahí está mi milagro. Y se vaya y por sobre toda la multitud y empuje a todo el mundo y diga: yo con tocar un pedacito de ese manto me sana. Yo no necesito abrazar a Jesús y montármele encima y que se rompa el cielo. Yo con mi fe, con una tocadita de su manto, puedo transformar mi vida y puedo cambiar mi entorno y mi vida. Porque salir de un problema de flujo de sangre continuo de todo el tiempo es salir de la drogadicción, es salir del hoyo, es salir de... porque era considerada inmunda. O sea, era una persona que le tocaba esconderse, ¿no? Cuando se habla de la fe que tuvo ella, digamos, para decir con solo tocar su manto yo seré sana, es creer en muchas cosas que son imposibles de hacer, es creer realmente que Dios puede hacerlo todo, absolutamente todo, porque a uno le parecería, no sé, imposible que Dios le dé la plata para pagar una deuda, ¿no? Pero pasa. A uno le parecería imposible que Dios le dé un brazo nuevo, pero pasa. A uno le parecería imposible que Dios sane a una mujer de flujo de sangre, pero pasa. Entonces todos estos ejemplos que Él nos deja también acá es con ese propósito, ¿no? De que nosotros podamos entender que sí es posible, que pasa. Ahí hay una cosa importante y es el tipo de conversaciones que uno tiene, ¿no? Hay conversaciones que uno puede tener con otras personas, pero están también las conversaciones que tiene uno con uno mismo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la mujer con flujo de sangre, ella decía, sí, ella conversó con ella misma diciendo: si tan solo yo tocara el manto de Jesús, seré salva. ¿Ven? Entonces ella conversó con ella misma lo bueno. Por eso sus respuestas, su acción y sus actitudes condujeron pues obviamente a recibir lo que Jesucristo podía tener para ella. A veces hay conversaciones que podemos nosotros tener con nosotros mismos que no son buenas conversaciones. Entonces, digamos, por ejemplo, en el ejemplo que pusiste tú, el decir: ay, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Eso, ¿ven? Puede que uno no lo diga en voz alta, pero es la conversación que tiene uno con uno mismo. Entonces el dominio de eso, de la parte de las conversaciones, por eso es que es tan importante las amistades que uno elige, ¿no? Y uno educa a los hijos en elegir bien sus amistades. ¿Por qué? Porque el tipo de conversaciones que nosotros manejamos pueden dar y permitir que nosotros hagamos o no ciertas cosas en la vida. Por ejemplo, está acá en el caso de la lectura, ¿no? Cómo la mujer con flujo de sangre conversó con ella misma lo que debía conversar, y entonces lo que pasó en su vida fue lo que tenía que pasar. Pero aparte de todo, uno, por ejemplo, acá decía que todo lo había malgastado, que nada le había aprovechado y antes le iba peor.
y uno dice, pues terrible, porque toda la plata que se había gastado seguramente era muy adinerada, supongo yo, porque llevaba 12 años invirtiendo en médicos o en lo que se le ocurrió a ella para que solucionara. Pero también a mí me sorprende cómo ella nunca se resignó. No, ahorita mirándolo yo decía, ¿cómo puede ser que ella nunca se resignó? Y a pesar de llevar 12 años con una misma enfermedad, ella decía, tiene que haber algo para mí, tiene que haber una respuesta para mí, tiene que pasar algo, hasta que por fin encontró su respuesta y obviamente la encontró en donde debemos encontrarla nosotros, en Jesucristo. A mí me impresiona, por ejemplo, que Jesucristo va rodeado de un montón de gente y dice ahí, apretado, manoseado. Cuando él dice un momento, alguien me tocó, y le dicen los apóstoles, ay, yo creo que dirían, pero este está más chiflado que nosotros, porque ¿cómo así que alguien lo tocó si es que todos los están tocando? Claro, le dicen, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado? Para los apóstoles les parece ilógico que él haya dicho, alguien le tocó, pero es que él dice, pero es que salió poder de mí. El hecho de que usted participe dentro de una iglesia, llámese cristiana, evangélica, católica, donde quiera, ¿no? El hecho de que usted participe dentro de una iglesia no quiere decir que usted tenga una relación íntima con Dios, que usted esté haciendo que de Él salga poder para usted. ¿Sí me hago entender? Había miles de personas alrededor de Jesús tocándolo y solo una persona que estiró por encima de todo. Yo me imagino que para poder hacer eso a esa señora le tocó meterse y estirar su manito y decir, toquemos con solo el manto de Jesús. Usted no necesita que se abra el cielo, usted no necesita que se rompa el cielo, usted no necesita que haya un predicador al frente suyo perfecto. El problema es que usted necesita creer, usted necesita encontrar a Dios. Usted no necesita, sino que nosotros aquí dentro de una tertulia compartamos una palabra para que usted se acerque a Dios. En ese punto debe ser que nosotros seamos como la mujer con flujo de sangre, ¿no? Que aún estando una multitud de personas, nosotros somos los que creemos en Él y decimos, con solo tocar su manto, Dios puede, Él puede hacer mi milagro, lo que yo necesito, puede satisfacer mis necesidades. Entonces en la vida nosotros deberíamos andar como con esa mentalidad en ese instante de la mujer con flujo de sangre, de que sí hay una multitud y podría, por ejemplo en Bogotá los eventos cristianos digamos son muy grandes, ¿no? Entonces el año pasado nosotros fuimos a un evento en Bogotá en el Simón Bolívar y la cantidad de personas que iban era impresionantes, o sea la fila que le tocaba a uno hacer para entrar allá era demasiado exagerada y estar allá y la montonera de gente que había era impresionante, o sea no había por dónde pararse y le tocaba a uno estar así espichadito. Pero entonces yo me imagino en este punto, en esa situación, ¿no? Entre toda esa multitud de gente, entre toda la multitud de gente que uno conoce, entre toda la multitud de gente que hay, pero me imagino siendo yo la que creo en Jesucristo y la que digo, ya es tiempo de que Dios haga un milagro, ya es tiempo de que Dios haga algo en mi vida, ya es tiempo de que el flujo de sangre se vaya, ya es tiempo de que esta situación difícil se acabe, ya es tiempo. Yo sé que con solo tocar un borde de su manto, yo sé que con solo abrir mi habitación y orar a solas con Él, en intimidad con Él, yo sé que solo con pedírselo, yo sé que solo con pedirle, Él va a hacer mi milagro. ¿Ven? En esa posición es como en la que me ubico yo, ¿no? En la posición de decir, aún en medio de todo el mundo, de la televisión, de los medios de comunicación, de todas las cosas que lo involucran a uno, ¿no? Porque uno hoy en día la multitud no es igual que de pronto la multitud en esa época, hoy en día la multitud se ve diferente. Puede que no estemos aquí apretados de cosas, pero la multitud se ve en la multitud de ideas, por ejemplo, que llegan a mi cabeza, en la multitud de cosas que pasan en mi entorno, en los medios de comunicación, en lo que sea. Pero aún en medio de esa multitud, yo me veo como esa persona que dice, con solo tocar su manto, yo voy a recibir mi milagro. Con solo tocar su manto, yo seré salva. Y ese es el punto y esa es la esencia. Con solo tocar su manto,
que uno esté siempre pensando en eso. Cuando hay alguna dificultad, cuando hay algún problema, cuando hay cualquier cosa o cuando hay algún sueño que uno quiere tener en su vida, uno decir y estar con la certeza en su mente y en su pensamiento como el que tenía la mujer con flujo de sangre para decir, con solo tocar su manto, yo voy a ser salva. Con solo tocar su manto. Estar dispuesto uno a hacer el esfuerzo que tuvo que hacer ella, que fue meterse en medio de la multitud. ¿A qué? A tocar un pedacito de su manto con el riesgo de que la picharan, de que la aplastaran, de que le dijeran lo que hicieran o que pasara lo que pasara. Sí, es que lo que pasa es que uno con un problema de flujo de sangre de 12 años y haber gastado toda su fortuna, no se paró la señora a decir, ay, pero es que mire, estaba andando con el cobrador de impuestos, que saqueo andaba detrás de Jesús. Y ella no dijo, no, pero es que el pescador chichipato que pescaba en el río ahí está con Jesús. Ella no dijo, pero ese como que es ladrón, pero ese como que es... No, ella dijo, yo voy por un milagro. Y uno dice, eso es Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Cuando a mí se me da la gana tocar el manto de Jesús. No es nada más. La mujer de flujo de sangre no se paró a decir, ay, pero será, pero mire con los que andan, ay, pero mire la pinta. No, ella dijo, yo necesito mi milagro y me importa un pito quién hay alrededor de ella, de él, y yo toco el manto y eso es lo que necesito, mi milagro. Nada más. En la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios. Y también esto es lo que nos muestran acá. Cuando Jesús sintió que salió poder de él, porque alguien tuvo fe, se detuvo, paró todo lo que estaba haciendo, detuvo su agenda, detuvo todo, la multitud que estaba alrededor de él, no le importó nada para prestarle atención a la única persona que había en medio de esa multitud que tuvo fe y que lo agradó. Detuvo absolutamente todo, él no le importó en medio de la multitud, a sus discípulos les dio risa, pero a él no le importó, nada le importaba, porque paró todo y lo dejó todo para hablar con ella. ¿Con quién? Con esa persona que tuvo fe. Así es Dios con nosotros. Qué bonito que Dios se detenga por mí, porque hice activar la fe de Dios, porque hice salir el poder de Dios. ¿Y qué importa el resto que me mire? Si es que Dios me está mirando, se detuvo a escucharme, se detuvo a ponerme atención porque yo tuve la capacidad de provocar un milagro. Entonces, no importa cuántos años hayan pasado, con flujo de sangre, Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para hacerlo. Si el problema, la necesidad de uno, si su milagro o si su problema y su enfermedad o su necesidad lleva años, no hay nada perdido. Porque Jesucristo está vivo y Él puede hacerlo. Así como lo hizo con la mujer de flujo de sangre, así como lo hizo con el señor que le hizo crecer el brazo, así como lo hizo con la señora del Parkinson, así como lo ha hecho con nosotros. Con la que tenía cáncer en la tertulia el jueves, así como lo hizo con el hijo de Sara, así como lo ha hecho conmigo. Porque es que una gripa es igual, para Dios un cáncer es igual que una gripa. Si usted la pone en las manos de Dios, Dios lo sana. Si yo ya llevo muchos años con mi problema, no tengo por qué resignarme, porque Dios lo puede hacer. Uno puede llevar 20 años con un Parkinson, 12 años con un flujo de sangre, o puede llevar 20 años en bancarrota o tener un problema, una enfermedad de tal por años, y no importa, porque Dios tiene el poder para hacer el milagro. ¿Ven? Uno nunca tiene que resignarse a la circunstancia o a la situación que está viviendo. Nunca, si cree en Dios, tiene por qué resignarse a la situación o a la circunstancia que está viviendo. Porque el poder de Dios es tan grande que así yo lleve 20 años con Parkinson, Él me sana y me da mi milagro.